Buenas noches, ¿cómo andan? Aquí está la información. Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Terminando esta semana, reencontrándonos luego de la interrupción de ayer por motivos sindicales y volviendo a mirar al Parlamento y buscando repercusiones. ¿Por qué? Les cuento. La precandidata presidencial Frente Amplista, Carolina Cose, dijo que si llega a ser presidenta, derogará, o mejor dicho, promoverá la derogación de la ley de medios impulsada por el actual gobierno, que aún, recordemos, no terminó de aprobarse, pero parece encaminada. Criticó particularmente el artículo incluido por Cabildo Abierto que se orienta a controlar la imparcialidad de la actividad periodística y dijo que huele a censura. La reciente aprobación de ese y otros cambios en el Senado también motivaron comentarios del precandidato nacionalista Álvaro Delgado, quien dijo que no le gusta el artículo propuesto por Cabildo. En respuesta, el senador y líder cabildante Guido Manini Ríos dijo que quienes critican el aditivo hacen una cortina de humo por no hablar de temas como la concentración mediática. Este es uno de los asuntos a abordar hoy. Repasamos los titulares. El Sindicato de la Bebida se declaró en huelga por el cierre de la planta de fábricas nacionales de cerveza en Minas y el despido de 150 personas. La medida afectará el envasado de cervezas y refrescos. El sindicato de la Corte Electoral se declaró en conflicto y realizará paros y movilizaciones desde el próximo lunes ante el aumento de la carga horaria sin previa negociación con el gremio. Asuntos Internos de la Policía se llevó elementos electrónicos de crimen organizado vinculados a la causa Penades a pedido de la fiscal del caso, Alicia Ghione. El director del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, reconoció que falta institucionalidad en el SINAE y se trabaja a olfato para poder atender las emergencias. La Junta Nacional de Drogas advierte por el aumento de consumo de energizantes en adolescentes y recomienda que las personas adultas colaboren en la concientización. Las carnicerías tradicionales están preocupadas por un posible desabastecimiento de algunos cortes de carne debido a las inundaciones de Brasil. UTE otorgará descuentos de 10% en la factura en las zonas afectadas por las inundaciones en Uruguay y otro 10% por cada día en que las personas desplazadas pasen fuera de su hogar. Terminó este viernes una visita a China del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ha sido interpretada como una nueva muestra de alineamiento entre ambos países. Bueno, saludamos a quienes nos ven a través de la pantalla de TV Ciudad, también a través de tvciudad.uy y a quienes nos siguen en vivo por YouTube. Y recuerden que nos pueden escuchar por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Ahora sí salimos del estudio, Martín. Sí, porque dentro de 3 días a esta misma hora ya estará en movimiento una nueva marcha del silencio que será, seguida con mucha atención en edición especial por MBD Noticias y TV Ciudad y que motiva el móvil que adelanta a modo de contenido para guardar más para adelante Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes para ti, pero también para Natalia. Les comento que me encuentro en el sindicato AUTE, de los trabajadores y trabajadoras de la UTE, y aquí se está inaugurando en este momento la muestra vinculada a la memoria viva. Se inaugura el Hall de la Memoria y esta muestra de memoria viva, homenajea a 8 trabajadoras, a 8 integrantes del sindicato de AUTE, que justamente estuvieron presentes durante los años más crudos de militancia y que, hoy van a ser homenajeadas con sus retratos aquí en el Hall de AUTE. Y ahora de la Guada a Malvin, de Derechos Humanos a Asuntos de Salud. Martín Duarte, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Sí, fresca semana. De hecho, preocupa la circulación de los virus de la gripe. En particular también a los pediatras el VRS, el virus respiratorio sincicial, que de alguna forma tiene pendiente la atención de los pediatras. En algunos minutos vamos a estar conversando con el doctor Álvaro Galeana, director del Centro Pediátrico Pereira Rosell, para estar haciendo una puesta a punto de la situación y también de cara a esta campaña de vacunación que ha lanzado el Ministerio de Salud Pública hace algunos días. Bien, y ahora un adelanto de temas o conflictos gremiales, porque el Sindicato de la Bebida comenzó la anunciada huelga por el cierre de la planta en Minas de fábricas nacionales de cerveza y el despido de 150 personas. Además, el Sindicato de la Corte Electoral también se declaró en conflicto y comenzará a realizar paros y movilizaciones desde este lunes.
No hubo avances en cuanto al cierre de la planta Minas, eso se mantiene de parte de la empresa, no hay posibilidad de levantar ese cierre. Nosotros como sindicato, ante esa postura de la fábrica, mantenemos la huelga por tiempo indeterminado. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema y sabemos que capaz que 15 días antes de la elección, cuando el trabajo se acrecenta, es necesario una extensión horaria. Ahora lo que nosotros no queremos y no estamos de acuerdo es que por 40 compañeros que están trabajando en Montevideo se le ponga una extensión horaria a los compañeros de la oficina de Artigas o la oficina de Salto. O sea, no es necesario. Empezamos por el tema de portada, ya en el desarrollo informativo, porque el precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado dijo que no le gusta el aditivo propuesto por Cabildo Abierto para el proyecto de ley de medios que se orienta a que se controle lo que se define como imparcialidad en las propuestas periodísticas. También cuestionó el articulado porque, a su entender, no establece cómo se controlaría el cumplimiento de las disposiciones. El artículo al que refiere es el 72, que dispone que los servicios de difusión regulados tienen el deber de brindar a la ciudadanía información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esto se aplicaría a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter público. Si algo ha hecho este gobierno es asegurar la libertad de prensa siempre, y lo va a asegurar siempre. Ustedes me vieron a mí ser muy crítico siempre, y fue el miembro informante en contra de la ley de medios del gobierno del Frente Amplio. Lo que hace esta ley es derogar la ley de medios del Frente Amplio. A mí la redacción no me gusta, pero que veremos cómo sigue. Es un tema que está en el Parlamento, Nacional. Acá no hay ningún organismo ni que controle ni que sancione. Es muy diferente a lo anterior. Puede ser que yo no esté de acuerdo con ese artículo, ¿está? ¿Lo vetaría si fuera presidente? No, pero no soy presidente. Pero si fuera. No, pero es contrafáctico eso. Lo están pidiendo ahí. Veremos. Recién se acaba de votar, veremos. Yo estoy a favor de la libertad de prensa. Y la precandidata presidencial Frente Amplista, Carolina Cose, dijo que si es presidenta derogará la ley de medios impulsada por este gobierno y que el artículo propuesto por Cabildo Abierto huele a censura. Dijo que el proyecto de ley perjudica seriamente a Antel porque abre el mercado de Internet. Parece por lo menos un apresuramiento que llama poderosamente la atención. Me parece que es un tema lo suficientemente importante como que para que por lo menos se trate en la Comisión de Industria, se discuta, se llame a expertos, la ciudadanía entienda y sepa y maneje lo que se está hablando. Después, por otro lado, por supuesto que es una ley que está perjudicando a Antel. Yo no creo que los uruguayos, ningún uruguayo o uruguaya quiera que se perjudique a Antel, y se lo está perjudicando porque sin ningún motivo se está abriendo el mercado de Internet fijo, y esto va rumbo a abrir la fibra óptica, y esto es como si la Coca-Cola permitiera que en las heladeras que instala uno le pusiera una Pepsi. También criticó el artículo que incluyó Cabildo Abierto, que apunta al control de la imparcialidad de programas y espacios que aborden temas políticos. ¿Por qué está ese artículo que huele a censura en la ley? ¿En función de qué acuerdo está eso? En un contexto de campaña electoral, cuando hay una cantidad de minutos asombrosa utilizada en publicidad, en ese contexto se presenta a las apuradas un proyecto de ley de medios con estas horadaciones. ¿Quién sale beneficiado de esto? Es una pregunta que hay que hacerse. Si es presidenta, ¿derogaría esta ley? Sí. Y también habló de este tema el precandidato presidencial frente amplista Yamandu Orsi, que dijo que al oficialismo, con esta nueva redacción del proyecto de ley de medios, se le fue la moto. En un comité de base de Jung, en el departamento de Río Negro, aseguró que el gobierno descuidó la gestión para dedicarse a la campaña y que actúa con impunidad. A las trompadas sacan una ley donde establece cosas bastante complicadas ahí. Ya ni hablo del tema de la concentración de los medios, ya ni hablo del tema del poder en los medios. Hablo incluso de un intento de controlar la opinión
que los periodistas dan en los medios. Se le fue la moto. Esa niebla de impunidad que hay los ha hecho más fuertes. Pero en realidad, lo que realmente está pasando es que nos está haciendo más fuertes de nosotros. Porque cada vez estamos más firmes y cada vez más convencidos que esto, de verdad, lo tenemos que detener. No puede seguir pasando que todo dé lo mismo. Que entiendan la libertad como una especie de llevarse todo puesto. Según Orsi, en algunas áreas el gobierno actúa tardíamente y en general se ha desdibujado. Porque de verdad se están yendo, porque si van a analizar los ministros no queda uno, ya ni sé los nombres, porque se fueron todos a la campaña y algunos, bueno, otro problema, pero se han ido a la campaña. Todavía no terminó y ya se fueron a la campaña, o sea que una doble sensación rara de o entregaron todo, tiraron la toalla o se están preparando para seguir haciendo estas cosas que no nos gustan nada y que no solo son una trampitas electorales, sino que debilita a la situación o debilita las instituciones y debilita la credibilidad. Y el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que quienes critican el aditivo que propuso su sector hacen una cortina de humo por no hablar de temas como la concentración mediática. Más concretamente, en diálogo con Radio Oriental, dijo estar sorprendido por las reacciones que generó justamente ese agregado al proyecto de ley y apuntó que los demás partidos de la coalición de gobierno lo critican porque no se animan a enfrentarse a los que realmente son los dueños de los medios de comunicación ni a los grupos económicos, textuales palabras. Otros aspectos que a su entender podría cuestionarse son los puntos de la norma donde se habla de las cantidades de licencias autorizadas o del concepto de grupo económico. Además afirmó que quienes aspiran a que el presidente Luis Lacalle Pou vete parcialmente esta norma se equivocan. Y siguiendo en tema, la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República expresó preocupación y rechazo por la aprobación en el Senado de este proyecto de modificación de la Ley de Medios. Claro, a través de una declaración se establece que en caso de que la Cámara Baja, que todavía tiene que considerar el proyecto con los cambios, termine ratificándolo y lo apruebe, habrá un retroceso en libertad de expresión y también en derechos humanos y calidad democrática. Este texto que trabajamos ayer fue aprobado por unanimidad por todo el claustro y de hecho contó con el visto bueno de las dos agrupaciones estudiantiles, tanto de la FEU como de la CGU, lo que demuestra la mirada profesional y académica consensuada que hay al respecto de la grave amenaza que implica esta propuesta legislativa. Además de ser un texto que constituye una amenaza en varios planos de lo que tiene que ver con la legislación en comunicación, también habla de una muy mala técnica legislativa que de ninguna manera da garantías institucionales y que también agrava la amenaza democrática que este proceso termina consolidando. En el artículo 72 del Derecho de los Ciudadanos, la nueva ley dispone que los servicios de difusión deben de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios que emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término. Tal vez la principal alarma por estas horas está puesta en este artículo 72, aditivo, que no tuvo el más mínimo tratamiento serio, que lo que hace es establecer profundas amenazas a la libertad de expresión para los medios de comunicación en nuestro país. Estamos hablando de una amenaza en términos de libertad de expresión sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Nuevamente las políticas de comunicación, en vez de ser tratadas seriamente, terminan siendo un botín de negociación electoral. Presenta Antel, socio de tu negocio. Está anunciada una ola de frío para los próximos días que trae como consecuencia el aumento de infecciones respiratorias, sobre todo en niñas y niños. Para conocer las recomendaciones que hay que seguir para tratar de prevenir este problema, nos comunicamos ya en directo con Martín Duarte. Martín.
¿Cómo andás, Natalia? Buenas noches para vos, para ustedes por allí. Le agradecemos estos minutos al doctor Álvaro Galeana, que es director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, justamente para estar analizando el estado de situación ante el aumento de casos de gripe, la campaña de vacunación también, que ya hace algunas semanas está propuesta por parte del Ministerio de Salud Pública, y también la circulación del virus respiratorio sincicial puntualmente. Galeana, gracias por recibirnos en primer lugar. ¿Cuál es el estado de situación, en particular del Hospital Pereira Rosell, ante los casos de gripe y también de influenza que está circulando, verdad? Sin duda, tenemos un aumento de las consultas por patología respiratoria. Lo que hace 10 días eran 100, 150 consultas diarias en la puerta del hospital. Hoy estamos en 250 todos estos días. Aumenta el número de consultas, también aumenta el número de consultas por causa respiratoria y también aumenta el número de internaciones vinculados a infecciones respiratorias. Eso es lo que estamos viviendo. No nos llama particularmente la atención, más o menos es la época que todos los años ocurre. El hospital en su estructura está bien, no está en situación de que no se pueda asumir esa demanda, y la semana que viene, ya el lunes, martes que viene, se inicia lo que llamamos el plan de invierno, que es incorporación de nuevas camas en piso, nuevas camas en CTI y reforzar un poco la puerta para la asistencia médica. O sea que no estamos mal. Sin duda aumenta el VRS, que es el virus respiratorio sincicial, que es el que está en este momento empezando a predominar. Hasta ahora teníamos relativo predominio de influenza A y de influenza B, pero esto es algo que sube y baja todos los días, o sea, tampoco podemos decir que ya no existan los influenza A o influenza B. Existen y ya hemos tenido internaciones graves en niños por influenza B, internaciones en CTI, o sea que influenza A, influenza B es en niños mayores de 6 meses un agente muy importante y que causa internación, y por eso recomendamos fuertemente la vacunación a partir de los 6 meses de edad, que todos los niños sean vacunados, los niños, los escolares, los preescolares y los adultos y los adolescentes. Todo el mundo que pueda vacunarse es bueno que se vacune, pero resaltamos sobre todo los niños menores de 5 años porque de alguna manera siempre el influenza o las virosis respiratorias se generan sobre todo en los preescolares, y estos son los que después infectan a los lactantitos pequeños, hermanitos de los niños que van a la guardería, o incluso a los adultos y a los adultos mayores que conviven con estos niños preescolares en sus casas. Así que es un dato a reforzar. ¿Cómo vienen comportándose los uruguayos a propósito de esta campaña de vacunación y en particular, usted decía, de este aumento en puerta, ¿no? ¿Llegan vacunados? ¿No llegan? ¿Cómo se vienen comportando luego de lo que fue también en su momento el eje de la pandemia y esa conciencia de vacunación, ¿no? Claro, bueno, un poco a la gripe se la menosprecia un poco, se considera que la gripe es una enfermedad banal, es una enfermedad que no tiene mucha trascendencia, y no es así. La gripe, influenza, lo que podemos prevenir con vacunas influenza de gripe es realmente importante, es una enfermedad que puede ser severa. Ya les digo, ya hemos tenido niños en CTI por influenza virus. Ahora lo que se nos viene viniendo es un poco el ascenso del VRS, que es este virus que genera problemas sobre todo en los lactantes pequeños, en los lactantes menores de 6 meses o menores de 1 año, y para eso por ahora no hay vacunas, si bien ya estamos vislumbrando la posibilidad para más adelante o para el año que viene de una inmunización para VRS que podría realmente generar un cambio en la cantidad de los que ingresan, pero por ahora, y en tanto no hay vacunas, el tema central sigue siendo el cuidado en el domicilio, el cuidado de los niños escolares o preescolares que tienen cuadros banales, limpieza de manos, lavado de manos, limpieza de sus secreciones, de su cara, sobre todo si hay bebitos en la casa. Hay que cuidar sobre todo a los niños menores de 1 año y en particular a los menores de 6 meses, y en particular a los pretérmino o los niños más recién nacidos. Esos son los que tienen enfermedad por VRS más severa, y sobre esos hay que actuar, evitar que se disemine, y cuando hay niños en casa enfermos, tratar de que no vayan a la escuela, que no sigan infectando a otros niños, y eso es un punto central porque realmente el gran centro, digamos, desde donde se disemina la infección viral respiratoria son los preescolares. En el caso del VRS hay algunos países, el caso de Chile que cuenta con la vacuna, está estudio en nuestro país, usted decía, bueno, la posibilidad que quizás, no sé si para este año, pero para el próximo pueda estar proporcionada por parte del Ministerio de Salud Pública. Sí, es una vacuna que ha demostrado
Estrictamente no es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal y eso tiene una trascendencia muy importante porque en el momento que se inyecta, inmediatamente ya tiene ese niño, ese recién nacido o ese lactante pequeño ya tiene inmunidad. No estamos inyectando un antígeno que genera un anticuerpo y que para eso requiere varios días. Sí hay una vacuna para las mujeres embarazadas que si se vacunan para el VRS entre la semana 32 y 36 semanas de embarazo, generan anticuerpos que cuando se transmiten al bebé, en ese momento intraútero, por supuesto, cuando nace el bebé ya tiene inmunidad por 4 o 5 meses. Esto es diferente. El Nirvesimab, que es un anticuerpo monoclonal, se inyecta y ya automáticamente genera la inmunidad y eso es muy buena cosa porque genera inmunidad y ha demostrado en los países que se ha usado, como España, por ejemplo, ha demostrado generar que disminuya 85-90% los números de ingresos a cuidados intensivos cuando se administra en los niños. Entonces, probablemente también al ser un anticuerpo monoclonal no tenemos la disponibilidad, no es una medicación que uno pueda comprar y decidir y comprar 30.000 dosis como si nada. Es algo que lleva su tiempo generar y las dosis no creo que se puedan ya utilizar para este año. Pero bueno, es algo que queremos dejar ya medio pendiente o en movimiento como para el año que viene para adelantarnos en la adquisición de eso y tener un año 2025 mejor que el 23 y estos últimos años que fueron realmente muy severos en cuanto a gravedad de enfermedad por VRS. Doctor, le agradezco mucho estos minutos, muy amable. El doctor Álvaro Galienda haciendo un balance de la situación y en particular la circulación también de este virus VRS que afecta a los más pequeños. Sigan de así, compañeros. Presentó Antel, socio de tu negocio. Y ahora desde Estudios cambiamos de tema. Les contamos que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior retiró de una dependencia de Interpol, más precisamente crimen organizado, una serie de dispositivos electrónicos que son importantes en las investigaciones sobre el ex senador Gustavo Penades. Se incautaron varios celulares, computadoras y un disco extraíble que seguirán siendo periciados y analizados. Según informó la Fiscalía, el procedimiento se llevó a cabo a pedido de la fiscal Alicia Aguione con el objetivo de avanzar en la investigación por la que, además de Penades, también está imputado el docente Sebastián Mauesín. Y la Junta Departamental de Montevideo designó con el nombre Luisa Cuesta a la plaza ubicada en Francisco Acuña de Figueroa y Lima, en el barrio de La Aguada. Claro, un grupo de vecinos y vecinas juntaron más de 20.000 firmas para homenajear a quien definen como una mujer luchadora. Para nosotros es súper importante porque es hacerle un homenaje a una persona, a una mujer luchadora por las causas de los derechos humanos, por la búsqueda de verdad y justicia. Y bueno, en el nombre de ella, a todos los familiares y bueno, a todos quienes queremos verdad, justicia ante los crímenes del terrorismo de Estado, ¿no? A mí me parece que todas las cosas que llevan el nombre de ella es muy simbólico en cuanto a que ella representa una lucha, una consecuencia en esa lucha y principios que no debemos olvidar. Entonces, por encima del nombre de Luisa Cuesta, o digamos como representante de Luisa Cuesta de eso, me parece que es importante todas las cosas que lleven o el nombre de Luisa Cuesta o el nombre de otras madres que también hicieron lo mismo que Luisa. Y seguimos en tema porque se inaugura el Hall de la Memoria en el sindicato de UTE. Allí está Julieta Núñez Tomás. Adelante, Julieta. Así es, Nati, estoy en este momento adentro justamente del Hall de la Memoria que se va a inaugurar hoy, este precioso espacio que trae consigo la memoria y también hay aquí memoria viva, porque hay algunas compañeras que tienen sus retratos en este lugar, compañeras de este sindicato por supuesto, que están aquí y están presentes en esta inauguración que se está dando en una sala de al lado, acaba de comenzar hace minutos, pero nosotros vamos a dedicar unos minutitos a hablar con primero el presidente Gonzalo Castegrande de este sindicato. Bueno, Gonzalo, comentame cuál es la iniciativa, por qué esta iniciativa de AUTE de generar una nueva memoria también y traer la memoria viva aquí al sindicato.
Bueno, esto surge como una continuidad histórica. Para nosotros, todos los años hacemos en el marco del 20 de mayo alguna actividad con respecto al rescate de la memoria, de la verdad y la justicia. Nuestro sindicato es un sindicato con mucha vocación de pueblo, siempre ha estado en el medio de las luchas de todo nuestro pueblo, entonces tiene mucho para rescatar. Y bueno, hoy estamos inaugurando este sitio permanente dentro del local que, bueno, pueda servir para nuestros jóvenes compañeros y las compañeras, para que cuando entren al local, justamente en el hall, ya vean todas estas imágenes recordando las luchas del sindicato y cómo nos trajeron hasta acá. Tiene dos partes la actividad, una parte que tiene que ver con la memoria de las compañeras, rescatar la memoria de las compañeras, en este caso son 8 semblanzas, pero en ella representar la lucha de todas las compañeras de AUTE y del movimiento sindical, y también una parte de fotografía que, bueno, como ven, estamos también inaugurando todas las fotografías relacionadas con la lucha de nuestro pueblo. Bueno, y estamos en este momento con una de las protagonistas de esta memoria viva, Nina Arburúa. ¿Cómo estás, Nina? ¿Qué se siente en este momento que tu foto está aquí expuesta y va a quedar para siempre? Una emoción, pero no por la foto, por la compañía de todos los compañeros que vinieron, los jóvenes como ahora están y nosotros que ya no hace tanto. Y este 20 de mayo, momento de memoria, ¿cuál es tu historia brevemente, porque es muy larga, ya la estuve leyendo, de militancia y de acompañamiento también en los momentos más difíciles de la militancia? Sí, sí. Nosotros, yo de lo que me acuerdo clarito, cuando vinimos a rescatar a usted, que nos vinimos en una manifestación de la UTE hasta acá, era el Nacho Ponce de León el presidente. Cuando abrimos esto, era un caos. Y un arbolito en la pared, un palán. Y en base a eso se hicieron todas las... hace tiempo, ¿no? Se hicieron todos los sillos, todo. Fue hermoso, hermoso. Bueno, horrible, pero después la construcción fue hermosa. Esta memoria habla de rescatar en particular el trabajo que han tenido las mujeres. En algunas de estas semblanzas, como por ejemplo en la tuya, se rescata el rol que han tenido las mujeres y cómo ha estado también invisibilizado en la militancia. Bueno, fue muy difícil porque en ese tiempo también no se le daba a la mujer la trayectoria que tenía, esa era la verdad. Tenían que venir a trabajar, ir a cuidar a sus brillos, venir a militar, era todo, ¿no? Y venir a militar, que para nosotros esta era otra casa también, ¿viste? Y bueno, y así fue. Y también en el PCNT fuimos las primeras mujeres protagonistas. No hay en ningún lado, no importa, éramos como 20, teníamos una fiestita, nos reuníamos, nadie nos daba pelota, pero ahí estábamos y bueno. Pero generaron el antecedente para lo que hay ahora. Claro, ni que hablar, ahora ni que hablar. Bueno, Nina, muchas gracias. De nada, de nada. Gracias, Gonzalo. Bueno, muchas gracias y como siempre bienvenido. Bueno, compañeros, desde aquí con un poquito de memoria viva y también con presente y futuro, nos despedimos en la inauguración de este Hall de la Memoria. Y seguimos en tema. ¿Qué piensa la gente a propósito de estos asuntos, acerca de la vigencia de algunas discusiones, de las políticas públicas que se han llevado adelante? ¿Cómo incide el alineamiento partidario en esas percepciones? Lo sabremos porque justamente la Usina de Percepción Ciudadana en esta semana, en viernes, cerquita de la Marcha del Silencio, está con Alejandra González para contarnos datos a propósito. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Todo bien, Martín? Todo bien. Sí, justamente a raíz de lo que estabas comentando y como para darle marco a esta columna, recordar que el 20 de mayo de 1996 se lleva a cabo la primera Marcha del Silencio, marcha convocada en repudio a las violaciones de los derechos humanos y para homenajear de alguna manera a quienes fueron víctimas de la dictadura. Esta marcha el lunes estará cumpliendo 29 años y es en este contexto de un tema tan sensible para buena parte de la sociedad que quisimos relevar la opinión del panel de la Usina de Percepción Ciudadana sobre temas vinculados justamente a la dictadura. En ese sentido, en esta primera placa, lo que estamos mostrando a modo de título es la pregunta tal cual la efectuamos, es decir, ¿cuán de acuerdo está la población con esta frase de el golpe de Estado es un tema del pasado, es necesario dejar de debatir sobre este tema, cerrar la página o dar vuelta a la página que a veces es tan comentado? O sea, ustedes usaron una frase y le dijeron a la gente, bueno,
¿Están de acuerdo o no? Quisimos conocer sobre todo si están de acuerdo con esto de que es un tema del pasado, no debería debatirse más sobre eso. ¿Y qué resultó? A ver. Y bueno, acá tenemos 3 columnas. La primera de ellas habla del total del panel, o sea, representativo de la población. Y después las otras 2 columnas, ahí están de alguna manera discriminadas en función de lo que la ciudadanía manifestó haber votado en las últimas elecciones. O sea, ahí sí es una desagregación más político-partidaria. Si vemos la primera columna, los datos más en rojo y rosa son aquellos que manifiestan niveles de desacuerdo o muy en desacuerdo. Por tanto, vemos que en la población en general, o sea, la primera gráfica, hay un 51% de la ciudadanía que no está de acuerdo con esta afirmación de que es un tema del pasado, por tanto, no se debe debatir más sobre eso. Bien. ¿Qué pasa cuando desagregamos los datos a partir de las preferencias político-partidarias? Es decir, entre votantes frente amplistas y de la coalición multicolor. Acá vemos claramente que se invierten las opiniones o los gráficos. En el caso del Frente Amplio, hay un 54% de las personas que están muy en desacuerdo con esta dar vuelta a la página y hay un 27% que está en desacuerdo. O sea, el 81% de quienes dicen haber votado al Frente Amplio están en desacuerdo con esto de dejar de debatir sobre el tema del golpe de Estado. ¿Y qué pasa con los partidos de la coalición de gobierno? ¿Con la gente que votó en las últimas elecciones a la coalición o se identifica hasta hoy con ella? Bien, en este caso vemos que se revierte bastante las opiniones. Vemos de nuevo en rojo y rosa quienes están en desacuerdo o muy en desacuerdo y ahí vemos que hay una amplia mayoría, que es un 70%, que dicen estar o de acuerdo o muy de acuerdo. Son estos colores más en verde. Claro. O sea que, a diferencia del Frente Amplio, que el 81% estaba en desacuerdo con esta afirmación, en el caso de la coalición hay un 70% que está de acuerdo o muy de acuerdo justamente con dejar de debatir sobre el tema. Avanzamos hacia la siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo evalúa la gente las políticas públicas en materia de memoria, derechos humanos, pasado reciente? Bien, justamente. Esta también está desagregada por Frente Amplistas y votantes de la coalición multicolor y población en general. La pregunta concreta fue ¿cómo crees que han sido las medidas llevadas a cabo por el Estado para conocer lo sucedido? Y ahí vemos que la población general, más de la mitad, entiende que las medidas han sido insuficientes o totalmente insuficientes, ¿no? 40 más el 16% que está destacado en rojo y en rosa. Por otro lado, vemos que si vamos específicamente a quienes manifestaron haber votado al Frente Amplio, hay un 82% que plantea justamente que las medidas han sido o insuficientes o totalmente insuficientes. Hay solo un 13% que manifiesta que han sido suficientes las medidas. En cambio, cuando vamos a los votantes de la coalición, otra vez el gráfico se revierte y hay un 63% de las personas que manifestaron haber votado a la coalición de gobierno que entiende que las medidas son suficientes o totalmente suficientes. Tomando estos hechos vinculados al denominado pasado reciente, ahora una última pregunta que proyecta futuro de alguna forma. ¿Cómo es eso? Sí, consultamos en la próxima placa cuál es la percepción justamente de la ciudadanía sobre, ¿creen que podría llegar a haber un nuevo golpe de Estado en nuestro país? Y bueno, aquí tenemos el gráfico rojo que expresa la opinión por no, o sea, el 66% de la ciudadanía cree que no podría llegar a haber un nuevo golpe de Estado en nuestro país. Hay un 16% que sí, pero aún es mayor que ese 16% la cantidad de personas, en un 18%, que no expresa opinión sobre el tema. Lo que es seguro es que hay un 66% que plantea que no. Muy interesante, muchas gracias Alejandra y hasta la semana que viene, ya en el día normal, el jueves. Gracias Martín. Seguimos haciendo MBD Noticias con Natalia. Sí, les contamos que el gobierno rechazará la posibilidad de que la empresa brasileña Minerva Foods compre 3 frigoríficos de la firma Mafrig. Las autoridades se basarán en un informe de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que desaconseja la transacción que en caso de concretarse haría que Minerva concentre el 45% de la faena del país.
El grupo empresarial brasileño saudí Minerva Food había decidido en 2023 comprar los 3 frigoríficos de Marfrig, ubicados en Colonia, Salto y San José, que faenan 18% de la producción nacional. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, encargada de controlar y sancionar las prácticas anticompetitivas en el país, determinó que esa compra habría generado una concentración del mercado. Minerva habría acaparado 45% de la faena vacuna del país. A partir de la resolución del Poder Ejecutivo, que se publicará en las próximas horas, la empresa brasileña podrá apelar la decisión. La posible adquisición había recibido críticas por parte del gobierno y la oposición, además de las gremiales agropecuarias. El presidente del Instituto Nacional de Carnes, Conrado Ferber, había expresado que la adquisición de Minerva no aportaba a un mercado que en nuestro país es bastante claro y equilibrado, y que la compra sería absolutamente distorsionante y un riesgo en el principal negocio del país. El 16 de agosto de 2023, y tras 10 meses de analizar el caso, la Comisión de Defensa de la Competencia avaló la compra de BPU de Durazno a la empresa japonesa NH Food, pese a las críticas recibidas. La comisión entendió que el riesgo monopólico era bajo al no modificar sustancialmente al mercado. En ese momento, Minerva pasó a controlar 26% del mercado, manteniéndose Marfrig como segundo competidor con el 25%. De esta manera, 2 grupos pasaron a dominar más de la mitad de la faena, estando el resto dividido en 4 empresas. Un agregado con respecto a este tema: Minerva emitió un comunicado dirigido a sus accionistas y al mercado cárnico en general, o al mercado en general, que establece que no ha recibido ninguna notificación oficial acerca de eso que ya se ha informado en diversos medios, incluyendo MBD Noticias. Será un rechazo del gobierno a la posibilidad de que compre las 3 plantas frigoríficas de Marfrig. Bien, y la Unión de Vendedores de Carne expresó preocupación por el posible desabastecimiento de algunos cortes, pero esto, o la preocupación, es por las inundaciones en Brasil. Claro, desde esa gremial se teme que puede faltar especialmente carne de cerdo. Ayer había empezado a bajar un poco las aguas, posiblemente se solucione pronto, pero si no pasa esto, indudablemente va a empezar a escasear la mercadería, principalmente el cerdo, ¿no? Porque lo que es carne vacuna, tenemos la carne nacional que no está muy diferenciada de precio de la brasilera. Ahora en el cerdo sí, en el cerdo tenemos una diferencia muy grande de precio, aparte lo que se está vendiendo de bondiola es imposible que lo cubra la industria nacional, ¿no? Y el precio que viene la bondiola hoy por hoy es uno de los cortes más populares en los barrios de poco poder adquisitivo. Se está vendiendo muchísima bondiola porque es un corte que la verdad se puede hacer cualquier tipo de comida, es sabroso, aparte es una carne buena. Ahora, como hay un precio competitivo, la gente no le da el valor que tiene. Yo me acuerdo cuando empecé de carnicero, una bondiola era un artículo de lujo, se comía en las fiestas, o hoy en día todo el mundo puede consumir bondiola y bueno, y si escasea lo vamos a notar, porque en la carnicería es un renglón importante, ¿no? Falero dijo que para la Unión de Vendedores de Carne es bueno que no se habilite la compra de más frigoríficos por parte de la empresa Minerva. Y más asuntos vinculados a la industria cárnica. Ocurre que el sindicato justamente de la industria cárnica emitió un comunicado en el que advierte que convocó a un plenario nacional urgente que se va a desarrollar mañana debido a que el frigorífico Daimán de Salto decidió cerrar por tiempo indeterminado, lo que supone que la totalidad de su personal pasa a seguro de paro por al menos 4 meses. La empresa defendió el cierre argumentando que una baja en la cantidad de animales para faenar impide cumplir los jornales mínimos y tiene previsto retomar el trabajo cuando la zafra mejore, al tiempo que informó que está buscando soluciones para cumplir con las deudas salariales. Un conflicto que finalmente avanzó hacia la etapa de huelga, pasando a otro rubro, es el de la bebida, porque la Federación de la Bebida, el sindicato que nuclea a todos los colectivos que trabajan en distintas empresas del ramo, empezó hoy un paro por tiempo indeterminado. Esto es formalmente una huelga debido al cierre de la planta de la ciudad de Minas, en La Valleja, de fábricas nacionales de cerveza y el despido de 150 personas. La medida afectará el envasado de las cervezas Pilsen, Patricia, Zillertal y Stella Artois, y también de la línea de refrescos de PepsiCo.
No hubo avances en cuanto al cierre de la planta Minas, eso se mantiene de parte de la empresa, no hay posibilidad de levantar ese cierre. Nosotros como sindicato, ante esa postura de la fábrica, mantenemos la huelga por tiempo indeterminado. Y bueno, un poco después de 2 horas de entrevista que tuvimos en el día de ayer, lo que terminó surgiendo de la misma fue que, bueno, que van a haber distintas instancias de la mesa de negociación que planteó el Ministerio de Trabajo el día lunes, y a medida de que se vayan dando avances y de lo que surjan de esas mesas, se irá revisando la situación. ¿Cuánto puede aportar a la negociación las medidas que está proponiendo el gobierno, que tiene sobre la mesa? Bueno, creo que mucho, no solo en este caso, sino a la industria nacional en general. Cualquier política del Poder Ejecutivo que sume a que la industria nacional se mantenga activa, creo que es bienvenida. El PIT-CNT va a ser solidario en todo el transcurso de las decisiones que tomen nuestros compañeros de la FOEB. Ya la mesa representativa resolvió encomendar al secretariado que si a solicitud de los compañeros de la FOEB se hace necesaria una movilización general, bueno, hay un paro con movilización de todo el PIT-CNT rodeando a nuestros compañeros de la bebida para llevar la solidaridad a la práctica. Bien, y el próximo miércoles habrá una movilización que partirá desde la Plaza del Entrevero, pasará por la Torre Ejecutiva y llegará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Participarán los representantes de gremios de todo el país. Y ahora de un conflicto a un preconflicto, que es lo que ocurre a nivel de la Corte Electoral, porque su sindicato precisamente se declaró en preconflicto debido a lo que presenta o define como un aumento en la carga horaria sin previa negociación. Las medidas se irán profundizando y afectarán el conteo de las firmas presentadas para habilitar plebiscitos y tareas vinculadas a las elecciones internas. No estamos en contra de trabajar, como quien dice, porque en realidad hoy el presidente de la Corte ponía como ese reparo, como que los funcionarios no queremos laburar cuando el trabajo crece. Y nosotros no tenemos ningún tipo de problema, y sabemos que capaz que 15 días antes de la elección, cuando el trabajo se acrecenta, es necesaria una extensión horaria. Ahora lo que nosotros no queremos y no estamos de acuerdo es que por 40 compañeros que están trabajando en Montevideo se le ponga una extensión horaria a los compañeros de la oficina de Artigas o la oficina de Salto. O sea, no es necesario. Va en contra de toda la reglamentación y por la vía de los hechos de los funcionarios electorales, nosotros tuvimos un conflicto reclamando las vacantes hace muy poco tiempo. Ahora hubo ingresos de más de 100 personas, las vacantes están todas cubiertas a instancia del sindicato que lo reclamó, y eso nos permite también tener otro margen para poder trabajar y sacar el trabajo dentro de las 6 horas o con un mínimo de extensión horaria. Estamos hablando de optimizar y de planificación. Nosotros creemos que nuestro nuevo sistema retributivo y nuestra permanencia de la orden es una reforma del Estado, porque en realidad lo que hace es optimizar en cierta forma, y entendemos que no es necesario tener las oficinas abiertas y gastando durante un montón de horas. Pero bueno, la Corte Electoral tiene un montón de problemas de gestión. Y también se declaró en conflicto la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Claro, este preconflicto, igual que el del sindicato de la Corte Electoral, en el caso de la Mutual de Futbolistas, se debe, según un comunicado de ese colectivo, a que se entiende que hay varias canchas del fútbol uruguayo que no cumplen con las condiciones mínimas para la actividad profesional. En una nota enviada días atrás a la AUF, la Mutual señaló que las canchas que incumplen con los requisitos son el Parque Olímpico, Parque Artigas de las Piedras y el Estadio Abraham Paladino. El secretario de la Mutual, Miguel Duarte, dijo a El Observador que el último fin de semana recibieron muchas denuncias de irregularidades, lo que hace que la situación se haga insostenible e intolerable. Hablamos de vestuarios precarios, falta de higiene, falta de agua caliente y pésimos estados de campos de juego. Sobre las canchas no hay un control y no hay un trabajo serio de fiscalización de sus condiciones, agregó. Ahora retomamos la agenda preelectoral porque el dirigente colorado Guzmán Acosta y Lara anunció que retiró su precandidatura presidencial y pasó a apoyar al precandidato de su partido, Gabriel Gurméndez. Los dirigentes firmaron un acuerdo de 10 puntos programáticos, entre los cuales establecen que no crearán nuevos ministerios, apuntando a una drástica reducción de los gastos públicos. Este es un acuerdo de principios, un acuerdo de ideas, un acuerdo donde nuestro faro es la libertad. Los dos representamos un faro de libertad, de republicanismo, de laicidad. Los dirigentes firmaron un acuerdo programático de 10 puntos.
entre los que proponen una reducción de la carga tributaria, desmonopolización de ANCAP, fortalecimiento de la CENACLAF para el combate del lavado de activos y una reducción del número de ministerios. No queremos naturalmente crear más ministerios porque los estamos reduciendo, pero también coincidimos en no crear un nuevo Ministerio de Justicia, que me parece que es una señal importante. Los gobiernos del Uruguay, desde la democracia, cada vez que asumieron, crearon un nuevo ministerio. Se creó un ministerio de turismo en el primer gobierno de la democracia, después se creó un ministerio de vivienda en el siguiente gobierno, después se creó un ministerio de deportes en otro sucesivo gobierno, después se creó el ministerio de desarrollo social, se creó el ministerio de ambiente. Nosotros estamos en contra de crear nuevos ministerios y la idea precisamente es reestructurar el Poder Ejecutivo de manera de lograr ahorros en ese sentido. Y dirigentes de los partidos de la coalición de gobierno se reunieron para avanzar en la concreción del Partido Coalición Republicana, a través del cual los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto e Independiente votarán juntos en las elecciones departamentales y municipales de 2025. Claro, aspiran a conseguirlo por lo menos en 3 departamentos. Montevideo, Canelones y Salto. No está cerrada la posibilidad de que lo hagan en otros departamentos en los que puede ser más pareja, digamos, la lucha electoral con el Frente Amplio, pero para conseguirlo precisan presentar 1.350 firmas ante la Corte Electoral. El Partido Colorado en su momento insistió y pensó que lo mejor era realizar o conformar una coalición en todo el país, pero bueno, se llegó ahora a un acuerdo que es Montevideo, es Salto y es Canelones, y pensamos que son 3 escenarios bien distintos, pero que tienen en común que es necesario un cambio. Es parte del avance natural de estos 4 años de gobierno y de trabajo en común en el Parlamento. O sea que creemos que ese espíritu de coalición también se iba a materializar en las elecciones departamentales. Por los tiempos que establece nuestra Constitución para presentación de listas y todo, determina que estemos apurando ahora la concreción de esos acuerdos. Y después está la faceta operativa, que también hay un grupo de trabajo desde el punto de vista electoral para seguir los pasos administrativos necesarios y que se constituya el Partido Coalición Republicana para disputar la intendencia entre departamentos, en el departamento de Montevideo, en el departamento de Canelones y en el departamento de Salto. Otro tema, les contamos que 95.000 personas viven en zonas inundables en todo el país, según un informe de la Dirección Nacional de Aguas. El director del Sistema Nacional de Emergencias, Santiago Caramés, admitió que falta institucionalidad en el SINAE, lo que lleva a trabajar a olfato para atender las emergencias. El 2022, creo que era un estudio de INAGUA, 2022-2021, ahora no me acuerdo bien, había 95.000 personas que vivían en zonas inundables. La clave de una política de gestión integral de riesgo, yo no tengo duda que son los realojos o las compras de vivienda usada, es sacar a las personas que viven en zonas inundables. Le falta un poquito más de institucionalidad al Sistema Nacional de Emergencia. El SINAE no replicó en todos los departamentos con riesgo de inundación un predictor de crecidas para evacuar a la población creado por la Facultad de Ingeniería. Al respecto, Caramés dijo que UTEC presentó un monitor de última generación. Antes Uruguay, en vez de buscar información en tiempo real, estaba más del lado de las estadísticas. Acá es todo olfato, ¿no? Ahora estamos haciendo el proceso, seguramente sea en octubre que lo presentemos, una encuesta nacional para tener una percepción de riesgo, porque esto es todo olfato, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las mayores emergencias o cuál es la percepción de riesgo del Uruguay sobre determinada población, sobre determinados temas? ¿No hay estudios que digan eso? No hay estudios. ¿Tenés estudios? No, tenés información que se junta y tenés alguna conclusión. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Empezamos el panorama internacional por Rusia y China, porque terminó este viernes una visita a China del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que fue interpretada como una muestra de alineamiento entre ambos países. Claro, y según analistas y medios internacionales, la sintonía que volvieron a exhibir Putin y el líder chino Xi Jinping puede interpretarse como un respaldo velado de China a la estrategia de Rusia en la guerra contra Ucrania.
Este viernes, el itinerario de Putin en China incluyó entrevistas con docentes y estudiantes, una visita a una iglesia ortodoxa y también la participación en la ceremonia inaugural de la 8ª Expo Rusia-China en la ciudad china de Harbin. Putin está particularmente interesado en aumentar el intercambio comercial de su país con China, al que avisora como la herramienta más potente para contrarrestar las sanciones económicas recibidas desde que inició la guerra contra Ucrania. La visita del presidente ruso al territorio del país asiático significó su primer viaje internacional desde su reciente reelección para un nuevo mandato. El jueves, durante su primer día de estadía, Putin se entrevistó con su par chino, Xi Jinping, y declaró que ambos países se encuentran en un nivel de asociación estratégica sin precedentes. Elena Legarda, analista del Instituto Chino de Berlín Merix, citada por la cadena alemana Deutsche Welle, recordó que esta visita ocurrió tras un reciente viaje de Xi Jinping a Europa y que debe ser interpretada como un mensaje en el sentido de que China y Rusia siguen viéndose como socios preferenciales, a pesar de la creciente presión de Occidente. En la declaración final, los jefes de Estado se limitaron a repetir que están en contra de una mayor escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania y a expresar su interés en hallar una solución política. Textual expresión. Xi Jinping declaró además que China sigue siendo neutral y que espera que la paz y la estabilidad se restablezcan a la brevedad en el continente europeo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Asuntos del Uruguay ahora, pero también internacionales, porque la investigadora y politóloga Natalia Carrau dijo que el arbitraje internacional, precisamente, contra el Estado uruguayo, pedido por una firma accionista de la operadora portuaria Montecón, evidencia un problema en el contrato firmado en 2021 que, recordemos, extendió la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a la firma TCP. Señaló que si el Estado pierde este arbitraje, Catu Nassi, que controla la mayoría accionaria de TCP, también podría demandar al país. Actualmente son 2 las demandas de arbitraje internacional en contra del Estado uruguayo a manos de los socios de Montecón, la empresa que se vio perjudicada con el acuerdo que el gobierno firmó con la empresa belga Catu Nassi y permite la concesión del puerto de Montevideo por 58 años. Natalia Carrau recordó que se trata de una soberanía externa de las fronteras del país y que estos procesos son largos, con altos costos. Habitualmente decimos que el país gana o el país pierde cuando sale un laudo que es favorable a una parte o a la otra, pero en realidad hay que poder ver cuáles son los costos encubiertos, invisibles o invisibilizados, mejor dicho, de este tipo de sistema, ¿no? Y que, bueno, hay costos de representación, hay costos también que tienen que ver con el enfriamiento regulatorio, que lo pudimos ver en el caso de la política de control del tabaco. Carrau también señaló que el problema está en el acuerdo que el Estado firma con Catu Nassi. Por lo general hacen que se reviertan las políticas que afectaron la inversión, la libertad de comercio, la propiedad o la propiedad intelectual, como fue en el caso de Philip Morris, que fue eso lo que alegó la empresa, y se obliga al Estado a que reviertan esas políticas. Por eso decimos que es una parajusticia, ¿no? Por eso decimos que es violatorio de alguna manera de la soberanía, de la potestad regulatoria del Estado, porque hace que un tribunal internacional y abogados externos, equipos de abogados en donde circulan muchos intereses, ¿no? Y un poder económico importante, obligan a un Estado a retroceder en alguna política o acuerdo. Es cierto que en materia portuaria esto no fue una política pública, sí fue una política pública el manejo de la terminal. Catoen Natié también amenazó con demandar al Estado uruguayo, ¿no? Y es probable que si pierde este juicio, si el Estado uruguayo pierde este juicio, sea Catoen Natié la que demande al Estado uruguayo por revertir esa política. Hasta aquí llegamos con el primer bloque de hoy. Hay más después de la pausa. Bueno, segundo bloque en MBD Noticias. Les contamos que la Junta Nacional de Drogas advierte acerca de un fenómeno consistente en el aumento del consumo de energizantes en población adolescente y por eso llama a las personas adultas a que trabajen con las y los adolescentes en la concientización. La toxicóloga Alba Negrín manifestó su preocupación por la cantidad de cafeína, aminoácidos y azúcares de estas bebidas y dijo que los riesgos son mayores si a edades tempranas se combinan con sustancias como el alcohol. Hay que estar atentos a saber el uso, la cantidad que se usa y para qué, porque a veces también se las confunde con bebidas isotónicas
como aquellas que aportan sales, iones, que sí, esas pueden estar indicadas para una práctica deportiva. Y sin embargo las bebidas energizantes no, porque la cafeína uno de los efectos que produce es que en definitiva la cafeína promueve la diuresis, es decir, la micción, y favorece lo que sería la deshidratación. Es decir, en realidad en una práctica deportiva ninguna bebida con mucha cafeína estaría indicada. Y además en lo que es el escenario de juego de este grupo etario, ¿no?, de los chiquilines de 12, 13, 14 años, que tiene que ver con muchas horas despiertos en un periodo que es época de clases, que hay que prestarle una mirada no solo a la sustancia, sino a todo eso otro donde está también puesta la sustancia, ¿no? Esas prácticas que contribuyen a disminuir las horas de descanso. Del frío venimos y al frío vamos. Momento del pronóstico del tiempo. Sí, bueno, el anuncio es ese. Algunas heladas, cielo nuboso. Bueno, mañana, sábado 18 de mayo, feriado además, sí, para muchos que tienen que trabajar, seguramente les toque el feriado. Va a estar algo nuboso, hay alguna probabilidad de precipitaciones. La mínima es de 6 grados y la máxima de 13. En líneas generales parecido el domingo, aunque para el domingo no hay probabilidad de lluvias, al menos por ahora, pero sí de neblinas y de heladas agrometeorológicas. Observen las temperaturas para Montevideo y área metropolitana previstas para el domingo, mínima proyectada 3 grados, máxima 13. Bien, bueno, a tener en cuenta las recomendaciones para el frío. Nos vamos, ya viene el lado B, los invitamos a quedarse. La información volverá, ¿no? En las redes sociales el sábado estará, porque el equipo de MBD Noticias trabaja cubriendo ese flanco. El domingo en vivo, ya en formato televisivo, desde las 19 horas y tempranito el lunes por la mañana a las 8. Y nosotros nos reencontramos 18:55 el lunes. Hasta entonces. Eso mismo. El lunes, en realidad, este es un aviso que hago. 18:30, porque habrá cobertura especial de MBD Noticias y luego del lado B de corrido de la Marcha del Silencio. Exacto. Así que sí, los invitamos a estar. Quienes no puedan estar en la marcha pueden seguirla en vivo desde las 18:30 y hasta que termine en la pantalla de TV Ciudad. Eso mismo. Que pasen bien.